Buenas tardes, profesor. En esta ocasión el grupo 1 expondrá sobre el módulo de corte y resistencia al corte de suelos cohesivos. El estudio de suelos es muy importante para la construcción de una estructura segura. Esto se debe a los movimientos vibratorios que ocurren en un sismo o movimiento ocasionado por una fuerza. Se debe destacar el módulo de corte, el cual nos ayuda a describir la deformación elástica lineal de una estructura y la resistencia al corte, que nos permite conocer la resistencia a la falla por esfuerzos. Las pruebas de laboratorio y las pruebas en campo nos permitirán conocer las propiedades mecánicas del suelo a detalle, cada una con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, las pruebas de laboratorio son más precisas que las de campo. Y bueno, una de las formas para hallar el módulo de corte es por el método well shotting. Esto consiste en golpear horizontalmente una placa de madera para así generar ondas cortantes, como se puede ver en la segunda imagen, de los cuales su velocidad de estas ondas nos ayudará a hallar el módulo de corte con la densidad de masa. Y bueno, el valor del módulo de corte sería la densidad de la masa multiplicado por el cuadrado de la velocidad de las ondas. Ahora le pasaré a mi compañero Kevin, que expondrá la siguiente parte. Estimado profesor, mi nombre es Kevin Joel Condoricege y a continuación voy a hablar sobre el círculo de Moore y cómo este nos permite hallar el máximo esfuerzo lateral de corte. Bueno, como todos sabemos, cuando sucede un terremoto, este genera ciertas ondas de corte, las cuales podrían llegar a ocasionar fallas en el suelo. Cuando sucede una falla, podríamos hallar el máximo esfuerzo de corte que el suelo resiste antes de que suceda la falla. Asimismo, también podríamos hallar el máximo esfuerzo lateral de corte a través del círculo de Moore, y haciendo ciertas relaciones, podríamos obtener las ecuaciones de la derecha. Asimismo, si tenemos, por ejemplo, el ángulo de fricción y el coeficiente de cosidad, también podríamos hallar el máximo esfuerzo lateral de corte con la fórmula que está debajo. Cabe resaltar que para hallar estas ecuaciones se tuvo que asumir que las condiciones iniciales de esfuerzo eran constantes. Sin embargo, esto no es así, ya que cuando sucede un terremoto, el coeficiente de presión de la Tierra varía, por lo cual los esfuerzos varían desde el inicio hasta la falla, por lo cual habría una pequeña variación en esta fórmula y habría un pequeño error. Cabe resaltar que estas variaciones también dependen de las características del suelo, como de su plasticidad, de su saturación, de la relación de vacío, entre otros. A continuación se hallará la relación que existe eh, entre estas características de los suelos. Bueno, para eso se hizo un estudio de suelos, donde principalmente, como podemos apreciar acá, de los 25 suelos que se eligió, la mayoría contenía arcilla, que es un componente principal de los suelos cohesivos. Y bueno, se llegó a la siguiente conclusión. Bueno, se llegó a la conclusión de que el coeficiente de presión de la Tierra, cuando está en reposo, aumenta a medida que el índice de plasticidad aumenta y la relación de sobreconsolidación también aumenta. Asimismo, podemos apreciar que en esta distribución de la plasticidad y el líquido límite también como que está ampliamente distribuida, por lo cual esa relación tendría un amplio margen de error. Asimismo, también se llegó a la conclusión de que la relación de sobreconsolidación se encuentra entre 1 a 3 con relación al índice de plasticidad, y también que la relación de vacío se encuentra entre el 0.5 y el 2.5, donde la mayor parte se encuentra entre 1 y 2, y con un grado de saturación entre el 90 y 100%. Una revisión de datos sobre las pruebas de perforación de pozos, el well shotting test, que se realizaron en el pasado, llevó a los autores a darse cuenta que varios casos en donde el well shotting test y el standard penetration test se realizaron en el mismo sitio. Por lo tanto, era necesario hacer una investigación sobre la relación entre el módulo de corte y el valor de n, ya que estos fueron hallados por el well shotting test y el standard penetration test respectivamente. Esto se hacía para obtener un mejor conocimiento sobre las propiedades elásticas del suelo. Y antes de que realizaran el muestreo de datos, era necesario que configuren ciertos criterios para evitar errores. Por ejemplo, el suelo debería ser cohesivo para el muestreo de datos. ¿Para qué? Para que tenga menos probabilidades de derrumbe, gracias a sus propiedades de la arcilla. Se observa que el valor de n, mientras aumenta la profundidad hasta los 20 metros, aumenta su valor.
Luego de eso, sufre una caída y el valor de n aumenta, pero ya es de manera más ligera. En algunos puntos es constante, como el n4 y el n3. Y por otro lado, la velocidad de onda de corte aumenta y disminuye en la arena, como un monte, y en la parte de la arcilla se mantiene aproximadamente constante. Luego del muestreo de datos, se procede a representarlos en el gráfico logarítmico, donde la expresión de datos se representa por la siguiente ecuación de primer orden, que es el modo de corte inicial es igual a por n elevado a la b. Esta fue resuelta por el método de mínimos cuadrados, dándonos el valor de a de 158 y el valor de b de 0,668, con un coeficiente de correlación de 0,88. Anteriormente, en la investigación de Ozaki y Wasaki, ellos demostraron que el módulo de corte inicial es igual a 140 por n elevado a la 0,722, con un coeficiente de correlación de 0,90. Ambas ecuaciones se representaron en el gráfico de logarítmico, donde la línea negra continua es la ecuación anteriormente hallada y la línea punteada es la investigación de Saki-Wasaki. Se puede observar que ambos tienen bastante similitud. Ahora vamos a hablar de la relación entre el valor de n y el esfuerzo cortante para los suelos cohesivos. Para comparar el valor de n y el esfuerzo cortante, debemos tomar muestras de suelo, como podemos ver en la imagen de aquí, en el que se usa para que éstas puedan ser evaluadas. En este caso, para poder hallar la relación en la gráfica, el autor ha usado datos de informes de exploración de suelos que han tomado la prueba de muestreo bajo supervisión estricta, ya que su muestreo es fácil de ser perturbado. Es por ello que se toman ciertos criterios para su obtención, como que el suelo tiene que estar en categoría de suelo cohesivo y que la muestra del suelo y la prueba de penetración del suelo tienen que ser hechas en el mismo pozo. Según el gráfico que podemos ver en la parte derecha, se observa que los valores de esfuerzo cortante y el valor de n son proporcionales, ya que su relación es de manera lineal. Se han hecho otros estudios en el que se muestran en el que la muestra del suelo ha sido tomada de manera cuidadosa, pero con el mismo método. Y se ha tomado una ecuación diferente para relacionar el esfuerzo cortante con el valor de n. Sin embargo, podemos notar que la relación no cambia y se mantiene lineal y proporcional. Podemos observar que las marcas en X son hechos por otro investigador, Yanase, en 1966, y las marcas hechas por Mikase en 1971, en el que se demuestra que a pesar de haber sido hechas con otras muestras, el valor siempre es lineal. Buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar acerca del módulo de corte inicial y la resistencia al corte. Esta parte se enfoca en la relación entre el módulo de corte inicial G sub 0 y la resistencia al corte S sub U, teniendo como fuente al Instituto de Tecnología de la Construcción de Kojima. La relación entre el módulo de corte inicial y la resistencia al corte están representados en un gráfico logarítmico, teniendo en cuenta la fórmula empírica que se obtuvo por el método de los mínimos cuadrados. Esta fórmula es G sub 0 igual a 516 por S sub U elevado a la 1,012. Se puede notar que el exponente es 1,012 casi igual a 1, es decir, se puede considerar que es proporcional a S sub U, como se puede ver en la gráfica, que la función logaritmo es casi una recta. Ahora continuando con la investigación del módulo de corte normalizado, sabiendo que G sub 0 está en proporción a S sub U, se define el módulo de corte normalizado G sub n, el cual es igual a G sub 0 entre S sub U, el cual es adimensional. La figura muestra un histograma calculando los valores de G sub n a partir de los datos de la figura anterior. Estos se encuentran en la región que va desde 250 a 1430, con un valor medio de 548 y una desviación estándar de 211. Comparando, se puede citar a los investigadores Wilson, de Polonia y Harding. Para empezar, Harding obtuvo el G sub 0 y el S sub U del mismo suelo cohesivo mediante un aparato de columna resonante en el laboratorio. Sus valores oscilan entre 380 y 1500, con un valor medio de 760. Para Wilson,
Él obtuvo los valores del módulo de Young, de G sub 0, y la resistencia a la compresión midiendo una frecuencia natural longitudinal de muestras de arcilla. Suponiendo una relación de Poisson de 0,5, él obtuvo una región que varía de 178 a 550, con un valor medio de 390. Para Diapolonia, él usó 12 combinaciones de datos sobre el módulo de Young inicial y halló el S sub 0 y con ensayos in situ y laboratorio. Obtuvo una región que varía de 53 a 833 con un valor medio de 420. En la figura se puede notar esta comparación y se muestra que los picos de las curvas están en la región de 400 a 500, a excepción del caso de Harding. Bueno, eso es todo y le doy paso a mi compañera. Continuando con las conclusiones, tenemos que la prueba de penetración estándar va a ser más sencilla y menos costosa de realizar, principalmente debido a su estandarización, aunque también se tiene el inconveniente de una precisión bastante baja. La investigación de los depósitos de suelo mediante la prueba de penetración también permite una comprensión tridimensional de su estructura. Claro está que si la prueba se realiza tantas veces como sea posible, se debe obtener el mismo número de datos. Primero, tenemos que la amplitud de la tensión de corte generada en un depósito de suelo muy blando por la prueba de perforación de pozos, se encontró que su valor general va a ser inferior a 10 elevado a la menos 3%. De esto también se puede deducir que el módulo del cortante obtenido mediante ensayos in situ puede considerarse como el módulo de su cortante inicial. También tenemos que, como resultado de la relación mutua entre el módulo de corte inicial, la resistencia al corte y el valor n, que va a ser el número de penetración estándar, el módulo de corte inicial del suelo cohesivo va a ser proporcional a su resistencia al corte. Esto será obtenido bajo la condición del coeficiente de tierra en reposo. Continuando, tenemos también que es conveniente que si el módulo de cortante inicial se estima a partir del valor de n, también se debe tener en cuenta que no solo debe dependerse de este valor, ya que genera errores de la prueba de penetración estándar y se vuelven aún más grandes, especialmente cuando el valor de n es inferior a 2. Por último, tenemos que la relación entre el módulo de corte inicial y su resistencia al corte se puede estimar que los picos de las curvas de distribución de su frecuencia están en una región entre 400 a 500, a partir del módulo del corte normalizado, que será también la relación entre el módulo de corte inicial y su resistencia de corte. Gracias.